saludo cariñoso para todas, todos, y en particular a la hermana Marquesa Teco. También un caluroso saludo y abrazo de bienvenida para la hermana Cecilia Moyoviri. De manera similar, un abrazo fraterno para el hermano Alberto Costa. Para Enrique Viali, bienvenido a la universidad. Lo mismo a Shannon Biggs, bienvenida. También quiero expresar un saludo respetuoso para nuestro compañero José Tejero, de la representación de la universidad. Un saludo, abrazo cariñoso para la hermana Amparo Carvajal, presidenta de la Asamblea de Derechos Humanos. Nuestra moderadora, la doctora Paula Cortés, un abrazo cariñoso para ella. Y bueno, para todas y todos ustedes, reiterarles una calurosa bienvenida a su universidad, la Universidad Mayor de San Andrés. Nosotros queremos expresar no solo la satisfacción, sino el orgullo de poder contar con la presencia de tan importante organismo internacional de la que se ha dotado la sociedad civil. Me refiero precisamente al Tribunal de la Defensa de los Derechos de la Naturaleza, toda vez que los estados, los diferentes estados en el mundo, que si bien en el contexto del derecho internacional de los derechos humanos son responsables del cuidado, protección y garantía de los derechos humanos en general, entre ellos los derechos del medio ambiente, pero que también somos conscientes que son esos mismos estados que, manejando una doble moral, porque con una mano suscriben pactos y convenios internacionales y con la otra adoptan un conjunto de medidas para vulnerar los derechos de la sociedad civil, vulnerar derechos de los pueblos, contaminar el medio ambiente, atentar contra derechos de nuestros pueblos indígenas, etcétera. A esos estados, obviamente, que si bien la norma internacional les impone una obligación de respetar derechos, pero ante un flagrante, constante y sistemático incumplimiento de los estados a esa obligación ineludible, no le queda otra opción a los pueblos, a la sociedad civil organizada a través de entidades emblemáticas, desarrollar un conjunto de iniciativas para hacer prevalecer sus derechos. Y es que el surgimiento de los tribunales éticos que han emergido en diversos momentos, en distintas coyunturas, obedece a esa falta de responsabilidad, a esa actitud negligente, pero en otras casos deliberadamente negligente de los estados, que, reitero, maneja esa doble moral y obviamente, y es por ello que los pueblos se organizan para crear incluso sus propios tribunales. De manera despectiva nos dicen las propias autoridades gubernamentales, puede ser en Bolivia, en Ecuador, en el Perú o en Europa, que esos tribunales, que sus decisiones no tienen efecto vinculante. Claro que no pueden no tener en términos coercitivos, pero es la moral de los pueblos. Pero es que las verdaderas víctimas del autoritarismo de los estados, las víctimas de la violación sistemática de derechos que perpetran los órganos coercitivos de esos estados, es que esas víctimas acuden a estas iniciativas para promover tribunales éticos
que desarrollan labores de investigación, de indagación, de averiguación de hechos, ni siquiera en términos sesgados, sino más bien para de manera objetiva e imparcial emitir veredictos, que si bien, reitero, no tienen la fuerza coercitiva, pero tienen la solvencia y la fuerza ética, moral de nuestros pueblos para decir su palabra. Y es obligación de los estados, de los gobiernos, tomar en cuenta esos dictámenes de los tribunales éticos. Reitero, porque constituyen la voz genuina de los pueblos. Esa es la necesidad que tiene la sociedad civil de dotarse de estos instrumentos, porque de pronto nos percatamos que los tribunales formales, que forman parte de las instancias de poder de los estados, en unos casos están tan comprados, en otros tan subordinados al poder político, y finalmente tan corrompidos por la fuerza del dinero y por esa fuerza del poder político, que no son esperanza, que no allanan la legítima aspiración de justicia de nuestros pueblos. Es por eso que emergen estos tribunales éticos y desde luego están integrados por personas también o personalidades de sobrada solvencia moral, solvencia ética y trayectoria límpida en la defensa de los derechos humanos. Y esa es la razón por la que esta Universidad Mayor de San Andrés hoy día quiere expresar su orgullo, porque creemos que la presencia de ustedes, de todas las personas que he mencionado y todos ustedes, engalana este auditorio. Es un público, podríamos decir, privilegiado en el sentido de que la comunidad universitaria de San Andrés, esa comunidad de cerca a 90,000 personas, entre autoridades, docentes, estudiantes, trabajadores, nos sentimos orgullosos de tenerlos en nuestra casa, porque reitero, es su casa. Y hemos observado con indignación, con impotencia, el desarrollo de estos acontecimientos. Si bien hemos recibido la noticia con esperanza de la llegada de la comisión, la universidad también ha participado junto con ustedes, pero estábamos conscientes que una vez más el Estado, a través del órgano ejecutivo de su gobierno, se iba a sentir incómodo por la presencia de un tribunal de esta naturaleza. Miren ustedes su incomodidad, que es contradictoria, porque ya el ministro de Gobierno se anticipaba antes de que llegue la comisión para quitarle méritos. No, ese es un tribunal que no tiene fuerza vinculante en sus fallos, es una simple ONG, etcétera. Pero así con toda la mirada despectiva que ellos y las voces despectivas que esgrimieron, igual temblaron cuando llegó la comisión. ¿Y saben por qué temblaron? Porque llegó con la suficiente fuerza moral para indagar con seriedad, con responsabilidad y para decir su palabra. Y la palabra de un pueblo expresada en estos tribunales éticos, claro que hace temblar a la iniquidad encarnada en los gobiernos autoritarios, intolerantes y violadores de los derechos humanos. Por eso tiembla. Si bien le quiere restar importancia, pero está consciente que estos tribunales éticos, como dicen la verdad, como su trabajo es transparente, cristalino y como reivindica aspiraciones legítimas de un pueblo, claro que tiemblan, claro que reaccionan groseramente. Y es por eso que no nos extraña, no tiene por qué extrañarnos la actitud fascistoide, y subrayo la palabra fascistoide, de grupos paragubernamentales que se concentraron en Isinuta para decirles, no pueden pasar. No solo te dijeron no deben pasar, te dijeron no pueden pasar. ¿Por qué? Porque no lo queremos. Pero lo más grave no es que no solo podían pasar hacia el polígono 7, sino no pueden retroceder, o sea, no pueden volver al lugar de donde vinieron. En otras palabras, están presos.
están secuestrados. No utilizaron las palabras que la digo yo, porque eso es lo que ha acontecido. Eso en materia penal se llama secuestro. Eso en materia penal se llama violación de derechos constitucionales. Eso en materia penal se llama, o en materia de derechos humanos, violación de la libertad de tránsito, violación de la libertad de expresión, violación de muchas libertades. Eso se ha cometido estos días en Bolivia, pero tranquilos, no va a pasar absolutamente nada, porque este gobierno controla el Ministerio Público, controla el órgano judicial, controla la policía, es decir, controla todas las instituciones que en una democracia normal tendrían que estar protegiendo al ciudadano, tendrían que estar garantizando la vigencia del Estado de Derecho o la vigencia de los derechos constitucionales. Pero como estamos viviendo un escenario preocupante de ausencia de Estado de Derecho, de indefensión ciudadana, obviamente no se extrañen que pasen esto y otras cosas más que pueden seguir pasando en un país donde hay un pueblo que está siendo reprimido y donde hay un gobierno que por su orientación fascistoide no tiene ningún escrúpulo en violar derechos como lo ha hecho hace unas horas en el Chapare contra nuestros distinguidos compatriotas. Ese es el escenario en que estamos viviendo, reitero, pero yo tengo la idea y la convicción de que, y obedece a la trayectoria del pueblo boliviano. Cuanto más abusos, cuanto más atropellos, cuanto más ofensa a la dignidad, cuanto más autoritaria sean las conductas de quienes están en instancias de poder, mayor es la convicción, mayor el espíritu de lucha, mayor la aspiración de justicia de nuestro pueblo. Así que, si están pensando que con estas actitudes de amedrentamiento, con las acciones coercitivas, yo no sé si decir de estos grupos paragubernamentales o paramilitares, o de estos grupos de sicarios disimulados, cuanto mayor represión quieran imponer contra nuestro pueblo, mayor va a ser, reitero, el compromiso y el espíritu de lucha del pueblo boliviano para hacer prevalecer su democracia, sus derechos. En ese sentido, una vez más quiero dar la bienvenida a nuestros ilustres visitantes, agradecerles por su llegada al país, por ser portavoces legítimos de los pueblos, del pueblo boliviano en particular, de nuestros pueblos indígenas, sentir mi orgullo en especial por las hermanas autoridades indígenas que se encuentran acá, me refiero a Marquesa y Cecilia, reitero, un orgullo, un sentimiento especial hacia ellas. Y desde luego, decirles, la Universidad Mayor de San Andrés no solo que les da la bienvenida, sino que asume un compromiso público hoy día para seguir apoyando estas iniciativas y seguir luchando contra toda actitud autoritaria, luchar por la defensa de nuestro sistema democrático, de la vigencia de la Constitución, y algo que me dirán ustedes no tiene que ver con el tema, pero permítanme en un segundo salirme del tema, por la defensa inclaudicable de los resultados del 21 de febrero de 2016, porque son la expresión legítima de nuestro pueblo manifestada en las urnas. Hay dos 21, uno que nos duele y otro que nos enorgullece. El 21 que nos duele tiene relación con lo que pasó hace más de 40 años en el golpe fascista de Banzer, que conculcó los derechos de Bolivia durante una dictadura de 7 años. Ese 21 solo queda para la reflexión. El 21 que nos enorgullece es el 21 de febrero de 2016, porque significa la reivindicación de la dignidad del pueblo boliviano. Con estas palabras quiero dar
por inaugurado este evento y una vez más el bienvenido a su casa a nuestros ilustres visitantes. Gracias.